Buenas tardes, profesor. El tema de esta ocasión son la descripción de los planteamientos de Kant. Específicamente vamos a hablar de la crítica de la razón pura y de la práctica. Bueno, para empezar, Kant fue un filósofo alemán que nació en el año de 1720 en Königsberg. Él fue un físico y creo que igual fue un matemático que se especializó en escribir obras. Una de sus dos obras es la crítica de la razón pura, la segunda fue la crítica de la razón práctica y la tercera obra fue la crítica de los prejuicios. De los prejuicios ahí hablaba de los diferentes tipos que hay y bueno, pues ahí se fueron relacionando sus temas y el principal del que vamos a hablar es de la crítica de la razón pura. Bueno, para comenzar, la palabra crítica se deriva como un examen. En esta ocasión sería un examen de la razón, examinar la razón del saber, qué es lo que conlleva a utilizar o a decir y a hablar de la razón. Bueno, dice al principio de todo esto que Kant se encuentra en un debate del racionalismo y empirismo. El racionalismo era encabezado por Wolff o por Descartes, mientras que el empirismo era encabezado por Hume. Bueno, estos dos conceptos eran muy llevados a lo que Kant no podría definir algo de que en cuál basarse más, porque necesitaba de los dos, o sea, no podía hacerle caso más a uno que al otro. El empirismo habla que es el escepticismo radical que niega el conocimiento universal y necesario, mientras que el racionalismo habla de la metafísica dogmática que no conoce los límites de la razón. Entonces, para que Kant pudiera utilizar estas dos para no llevar una disputa una con otra, porque sabía que eran elementales, decidió hacer una fusión y entonces de ahí surgió que vamos a hacer una suma de la experiencia más la razón, que daba igual al sistema de Kant. Bueno, una palabra muy mencionada en la crítica de la razón pura era trascendental. ¿Qué significa esto? Dice que es todo conocimiento que se ocupa no tanto de objetos cuanto de modo de conocerlos. Significa que es el estudio del sujeto y del conocimiento. Por ejemplo, no quiere decir que los objetos surgen por algo, ¿no? O por ejemplo, algo existe y ya. No, sino que en lo que se basa lo trascendente es de que nosotros como conocemos aquel objeto o aquella cosa que puede existir. Por ejemplo, tengo mi libreta, yo la puedo definir como que pues ahí hago apuntes, ahí escribo cosas o me sirve para llevar mis clases en orden y así. Yo lo puedo describir de esa manera y puedo determinar que yo conozco una libreta de esa manera, pero a lo mejor puede que otra persona le dé otro concepto u otra definición u otros usos. Entonces, lo trascendental se le dice más a lo que el estudio del sujeto y el conocimiento, o sea, del cómo nosotros decidimos especificar a las cosas o situaciones. Dentro del sistema de Kant también se hablaba de los juicios analíticos. Por ejemplo, esto significa que el predicado está contenido en el sujeto. Un ejemplo de este juicio analítico es decir que un triángulo tiene tres lados. Lo que habla el juicio analítico es que habla de a priori, que es la independencia de la experiencia, y que dice que no añade conocimiento, sino simplemente explica una cosa. Es obvio, o nosotros sabemos como cultura general y conocimientos que ya tienen como base en nuestro crecimiento como personas, pues decimos, es obvio que un triángulo tiene tres lados porque así se conforma una figura de tres lados y recibe el nombre de triángulo. Entonces, es algo que nosotros ya sabemos y no añade a nuestro conocimiento, sino simplemente se queda así y es algo que nosotros ya conocemos. Bueno, también toca el punto del juicio sintético, que ahí dice, el predicado no está en el sujeto, porque ese sí añade conocimiento.
Por ejemplo, el calvo usa un peluquín. Sabemos que el calvo es una persona que no tiene cabello. Y si dice ahí, el calvo usa un peluquín, entonces quiere decir que está añadiendo una información que nosotros no sabemos o que puede ser o no ser. Y en este caso está diciendo, usa un peluquín. O sea, se le está agregando una oración y aumenta nuestro conocimiento. A lo mejor podemos ver a una persona en la calle y pues algunos sabemos, no, pues es que esa persona padece de cabello, está calvo. Y en otras veces pues sabemos que tiene un peluquín. U otras personas no saben que tiene un peluquín. Entonces esta oración compuesta sería como parte del juicio sintético. Bueno, entonces Kant hizo esa utilidad de tanto los juicios sintético y analítico, del empirismo y racionalismo, que son dos cosas diferentes, y utiliza mucho lo de trascendental. Bueno, también decía que lo de Kant fue querer fusionar de juicio sintético como aportante de conocimiento a la una vez que sea universal necesario. O sea que Kant lo que tenía planeado era de que utilicemos lo empírico con lo racional. O sea que nosotros a base de nuestra experiencia formulemos algo o identifiquemos algo, pero también basarnos en la razón que nosotros tenemos como seres humanos. También fusionó lo del juicio sintético y el juicio analítico, que era la base de nuestros conocimientos, que es la experiencia, y el añadir conocimiento a lo que nosotros ya sabemos. El juicio sintético a priori era todo lo que podía estructurarse como lo que es el sistema de Kant. Por ejemplo, parte de un ejemplo de esa, que del juicio sintético a priori sería todo lo que ocurre tiene una causa. Es obvio que nosotros sabemos que, pues, o sea, por experiencia sabemos, pues sí, de lo que yo vaya a hacer va a ocurrir algo, pero no sabemos qué. Entonces a esto se le agrega una causa. Esa causa se deja a criterio de cada quien y ahí yo entiendo por meterlo trascendental, que habla de que nosotros como vemos más allá, siendo un sujeto y de nuestro conocimiento. A lo mejor la causa nosotros la podemos ver desde diferente punto de vista, como por ejemplo, todo lo que ocurre tiene una causa. En el ámbito que estamos pasando ahorita de la contingencia contingencia sanitaria, pues sí, de todo lo que ocurrió tiene sus causas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que se desató un virus que se llama COVID-19 como resumen. Entonces la causa fue que tenemos que parar labores, que tenemos que guardar una cuarentena para cuidarnos y evitar que se propague más. La causa fue que se hizo una pandemia porque se expandió a nivel mundial. Entonces, de lo que ocurrió, esas fueron las causas que se pudieron desarrollar. También dice que lo sintético es porque aporta un conocimiento y a priori porque tiene universalidad y necesidad, que la necesidad y la universalidad proviene del sujeto. O sea que nosotros mismos hacemos lo universal de lo que hay en nuestras manos y las necesidades que tengamos como seres humanos. Por ejemplo, una frase igual completa de eso, del juicio sintético a priori, sería: un triángulo tiene un triángulo tiene tres lados de 60 grados. En la base o experiencia que nosotros sabemos, como lo mencioné en principio, el triángulo tiene tres lados, eso ya lo sabemos, es conocimientos básicos. Pero a lo mejor muchos no saben que cada ángulo puede tener 60 grados. ¿Por qué? Se le da un ejemplo de que sea un triángulo equilátero. El triángulo equilátero tiene sus lados iguales y por lo tanto sus grados también, porque la suma de los grados de un triángulo deben de sumar 180 grados. Entonces ese es conocimiento que se va muy independiente de lo que nosotros ya sabíamos. Para finalizar lo de la crítica de la razón pura, la filosofía de Kant decía más o menos así. Lo voy a leer porque está un poco extenso. Dice: intuición, sensible y concepto constituyen los dos elementos de nuestro conocimiento.
de suerte que ni los conceptos sin una intuición correspondiente, ni la intuición sin conceptos pueden darnos conocimiento. Sin sensibilidad, ningún objeto nos sería dado, y sin el entendimiento, ningún objeto sería pensado. Los pensamientos sin contenido son vacíos, las intuiciones sin conceptos son ciegas. Tan necesario es, pues, hacerlo a los conceptos sensibles, es decir, añadirle al objeto a la intuición, como hacer a las intuiciones inteligibles, es decir, someterlas a conceptos. Las dos facultades pueden cambiar sus funciones. El entendimiento no puede intuir nada, ni los sentidos pueden pensar. En su resumen se dice que solo de su unión puede salir el conocimiento. Y pues es algo de todo lo que se explicó durante, lo que fui diciendo por partes era la filosofía de Kant, que él describe de esa manera. Entonces, pues, en resumen, se dice que los pensamientos sin contenido son vacíos y las intuiciones sin conceptos son ciegas. Y pues sí, un pensamiento, yo puedo pensar muchas cosas, pero si no tengo algo definido de qué es, entonces no va hacia ningún lado, no tiene rumbo ni sentido. Dice, las intuiciones sin conceptos son ciegas. Es como, por ejemplo, yo puedo intuir que mis papás me van a hacer una fiesta sorpresa, ¿no? Digamos, por ejemplo. Pero digo, sin concepto, a lo mejor no sé nada o no huelo algo de que, pues me lleva a saber eso, ¿no? Entonces son ciegas porque no lo vamos a descubrir como tal. Entonces es algo que no tiene rumbo, sino va de la mano el empirismo con el racionalismo, que eso fue todo lo que Kant logró fusionar para así mantener una filosofía estable de ambas cosas. Ahora toca parte de la crítica de la razón práctica. Esa obra fue publicada en 1788, escrita por Immanuel Kant. Trata de la filosofía, como de actuar el hombre y cómo se ha de ser su comportamiento, ya que la razón cuenta como una función moral. Esto quiere decir que el hombre debe de seguir ciertos comportamientos como ser humano, o sea que se pueden determinar antes de que nosotros existamos. Un ejemplo que me llamó mucho la atención era del seguir a Dios o del seguir lo que dice la palabra de Dios o las cosas que determinan la Biblia. Por decir igual, vi un video y lo que yo entendiera, por ejemplo, lo de los mandamientos, los 10 mandamientos, hablan de cómo el ser humano se tiene que comportar y pues son una serie de actividades que indican lo que el hombre sería correcto que haga. Entonces yo veo que la razón práctica era así como que no hay nada que pensar, tú solamente sigue los patrones, sigue lo que te dicen y sigue lo que dicen que está bien o lo que es correcto. No tienes nada más que pensar, sino nada más tienes que seguir. Y ahí dice que la razón práctica debe ser cómo debe ser el comportamiento del hombre y qué principios son los que tiene que seguir. Es lo que acabo de decir, que el hombre viene aquí a la tierra siguiendo patrones. Ya no es como que lo que decía la razón pura. O sea, la razón pura era porque va más allá de los criterios que ya existen. O sea, no, se logró fusionar y hacer cambios del que hagan pensar al ser humano de lo que es, de los conocimientos y de sus comportamientos. Y en esta razón no. Y por su nombre lo dice, ¿no? Práctica. O sea, es algo que es práctico, es fácil de seguir, es cumplir los órdenes, los mandamientos y así. Dice, ¿debemos tomarlos como autoritarios o simplemente debemos tomarlos como mandamientos? Autoritario se quiere referir a que por nuestra cuenta, autónomo. Por ejemplo, yo pienso o pongo este ejemplo cuando los niños son pequeños y deciden ayudar a sus mamás o ayudar así en ciertas partes u situaciones. Por ejemplo, yo una acción autoritaria que he hecho, pues es ayudar a la gente de mi pueblo. He hecho varias funciones aquí como persona
He ayudado a hacer colectas de comida, de víveres, de ropa, de calzado, de dinero, de botellas, en una variedad de situaciones. ¿Por qué? Porque me nace hacerlo y de cierta manera me satisface en el alma el poder ayudar a alguien. Entonces eso es algo autoritario que nace de sí mismo y se va aprendiendo por sí solo. Nadie te lo impone, tú solito decides hacerlo o no y pues te gusta porque te llena la parte de tu ser. Y dice, o simplemente debemos tomarlos como mandamientos, lo que decía. Y más adelante habla de la ética moral y la material. Bueno, la material dice que es el mandamiento y pues yo lo relacioné con Dios, ¿no? Porque pues la mayoría de nosotros somos católicos, o bueno, en mi ámbito, en mi círculo social, pues la mayoría son católicos. Y pues un patrón que es muy seguido desde que yo nací o desde que yo sé, pues es el mandamiento de Dios, los mandamientos que dice, lo que dice la Biblia, del honrarás a tu padre y a tu madre, pondrás como fiestas después de Dios, o sea que es primero Dios y luego lo demás. No odiarás a tu prójimo, lo vas a amar y todo eso. O sea, son cosas que se supone que nosotros como seres humanos tenemos que seguir o que ya están impuestas y que es práctico como seguimiento y mandamiento. Y pues esto, o sea, pues es muy fácil de captar o de percibir porque pues solamente son normas que seguir. Como lo dice la Biblia, que por ejemplo, el que niega a Dios será negado en los cielos, algo así dice, ¿no? De que el que niegue aquí a Dios, o el que niegue de que no pertenece o no lo alaba, en los cielos será lo mismo, que Dios le hará eso a esa persona. Entonces, pues igual como seres cristianos que estamos sometidos a la iglesia, pues igual tenemos que seguir ciertas normas porque pertenecemos a un patrón de la religión. Por ejemplo, a mi mamá le gusta ir a la misa y pues es muy creyente de eso. A lo mejor yo y mi hermano mayor ya tiene 23 años, ya no tiene esa misma ideología de seguir con los patrones y mandamientos que el ser humano ha impuesto. Por ejemplo, luego le dice y se pone en controversia con lo de la ciencia, o sea, que no hay un Dios en específico o no hay que seguir los patrones que la iglesia impone. Porque en sí, hasta yo lo digo, a lo mejor la iglesia ha impuesto muchas cosas que están incorrectas, pero como son patrones que se siguen desde generaciones muy antiguas, es algo que se va haciendo más y más, porque pues todavía hay gente que lo cree y que no sale de su zona de confort, que no ve más allá de lo que venimos a hacer como seres humanos, no venimos a seguir patrones. Y pues hay gente que se queda en eso, se queda encerrada y pues dice, no, pues es que esto es así porque lo indica Dios y así lo tengo que hacer. Y pues ahí vamos, ¿no? A seguir patrones y a decir, o igual fuera de la iglesia, lo podemos decir en la escuela, que debemos de seguir patrones y mandamientos de comportamiento del ser humano, pues para tener una buena impresión, una buena perspectiva como estudiantes, de que portemos el uniforme bien, de que no digamos groserías, de que hablamos de forma correcta, de que seamos respetuosos con nuestros mayores, docentes, compañeros y entre toda la sociedad estudiantil. Y pues esto de la razón práctica era muy fácil porque pues dice, o pues yo lo interpreto de esa manera, que es el seguir los patrones y mandamientos que se imponen para que el ser humano pues los siga y los cumpla. Y pues eso sería todo de mi parte. Durante mi explicación fui dando ejemplos de lo que pedí ahí, de ejemplificar imágenes o situaciones. Pues imágenes no di porque pues ya lo estoy diciendo como situación. Y pues espero que cumpla con lo que quería saber. Y pues eso es todo de mi parte, profesor. Muchas gracias.